Bienvenidos a Diálogos y Matices, palabras e historias que nos convocan. Mi nombre es José Cuello y hoy tenemos una historia, como siempre, para contarles. Una historia que debo agradecer primero a Fabián Martínez, quien nos encontró esta perlita y allí se contactó con nosotros y de esta manera las cámaras estuvieron presentes para poder contar una historia que está relacionada con una familia y en este caso es una familia que está preparando algo muy especial desde Argentina y para el mundo. ¿Y por qué digo de Argentina para el mundo? Porque Ricardo Martínez es un maquetista de profesión, de alma, desde muy pequeño y ahora ya con su vida hecha, con sus hijos que lo acompañan, decidió encabezar un proyecto magnífico donde empezó a realizar una mega estructura que va a estar representando América Latina. Así es, a escala, con distintas bondades que tiene nuestro continente latinoamericano. Pero el destino de esta mega estructura va a ser nada más y nada menos que Times Square en Nueva York. Allí justamente va a estar expuesta de por vida esta maqueta donde tiene, como decíamos, distintas facetas de nuestra América Latina, pero también será compañera de otras maquetas que representarán Europa, Asia, Norteamérica, y allí estaremos representados por Ricardo. Ricardo que trabaja, vive en Pilar, en el conurbano bonaerense, y que no está solo, como dijimos, sino que lo acompañan sus hijos y colaboradores. Y entre ellos tengo que mencionar justamente a Gabriela Martínez, que es la administradora, a Ricardo Martínez, que trabaja también su hijo Junior, como le dice, en dibujo y el armado de las estructuras, a Gabriel Martínez, que hace lo que se llama arte y decoración, Jorge Martínez, todo lo que lleva el mecanismo, también Daniel Martínez, que está encargado de las relaciones públicas, por supuesto, y Julián Lee es administrador de sistema, porque también lleva mucha tecnología incorporada a este tipo de maquetas que verán hoy. Y también Lucas Laudani, que está allí con las compras, con las herramientas. Así que esto es un equipo, una familia que desde Pilar, en el conurbano bonaerense, están preparando una mega maqueta, la cual nos permitieron conocer en esta primera etapa y explorar un poco de qué se trata este maravilloso mundo de el modelaje, del ferromodelismo, de las maquetas. Pero sin ir más lejos, ya les comentamos y compartimos esta maravillosa historia. Bueno, esta es una maqueta, mi profesión es maquetista, y estamos realizando una maqueta realmente importante. Es una maqueta que tiene 113 metros cuadrados de superficie, que no es poco para ese tipo de trabajo, y es una maqueta que, como dijiste recién, no va a ser para Argentina, es una maqueta para llevar a los Estados Unidos. Es una maqueta que va a estar expuesta en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Ahora, esto está totalmente producido acá en Argentina, con un equipo argentino. Contanos un poquito cómo nace esta idea. Bueno, la idea es, básicamente, nosotros somos una empresa que realiza maquetas. Nos aparecen clientes de donde sea. En este caso nos apareció un cliente de los Estados Unidos con una idea de un proyecto muy interesante y nosotros lo acompañamos durante 2 años en la realización del proyecto hasta que se concretó y se empezó la construcción en sí mismo. Bueno, justamente este pedido tan especial tiene que ver con nuestra Latinoamérica, porque me parece que está inserto en un proyecto mucho más grande. Exacto. Sí, es un proyecto mucho más grande, es un concepto que tiene esta gente que se llama Gulliver Gates. Es un poco la realización del concepto de Gulliver, de visitar la tierra de los liliputienses, a través de maquetas en escala, y representamos la mayoría de las partes del mundo. La idea de la gente, de la producción del proyecto en general, era que un equipo latinoamericano realice la parte de Latinoamérica. Entonces, claro, qué mejor que los latinos para poder representarse de ellos mismos. Obviamente, porque quieren realmente que la maqueta tenga sabor a Latinoamérica, no una Latinoamérica hecha
por un americano o por alguien que nunca conoció Latinoamérica, sino por alguien que la está viviendo. Es decir, que no toque de oído. Exactamente. Bueno, ¿y qué medidas tiene? Porque acá viene parte del desafío. ¿Qué medidas tiene este pedido? Bueno, como dije antes, esto tiene 113 metros cuadrados de superficie, es, digamos, una especie de óvalo ligeramente deformado, que tiene 21 metros de largo, tiene 4 metros en la parte más angosta y 8 metros 90, casi 9 metros en la parte más ancha. ¿Cómo se conforma esto a la hora de empezar a trabajar? Porque tengamos en cuenta que esto va a viajar, esto va a ser móvil de alguna manera y esto fue un desafío también. Sí, por supuesto, es una gran complicación lo que decís sobre el tema del viaje, porque es una maqueta muy grande, hay que desarmarla en partes, luego obviamente armarla en el lugar definitivamente, pero es toda una complicación tecnológica, porque una de las particularidades que tiene esta maqueta es que tiene agua natural. Entonces, todo lo que sea para contener el agua natural son piletas especiales que se tienen que conformar, que se tienen que armar, desarmar, que no tienen que perder, el agua se tiene que mover, hay una enorme cantidad de complejidades técnicas que no conviene extendernos en esto, pero que sepan que no es una simple maqueta como lo que pueden ver en, no sé, un desarrollo de arquitectura o una simple maqueta de ferromodelismo de 2, 3, 4 metros de largo, no, esto es otra cosa. Claro, y aparte lo que implica otro desafío es que no todo es el mismo paisaje, sino que varía de acuerdo a la zona de Latinoamérica que represente. ¿Cómo enfrentaron también este otro desafío? Yo creo que ahí acertaste sobre lo más difícil del proyecto. Más allá de la realización, el plazo de acotado del proyecto y todo, lo más difícil es compatibilizar los diferentes escenarios de los países para que no parezca un collage y que en sí la maqueta se vea como un todo, a pesar de que representamos diferentes países o diferentes regiones. Claro, creo que el desafío estaba en ver que termina determinado paisaje y comienza otro, que no se superponen o que no mantienen, digamos, un hilo conductor, sino que está separado por, obviamente, los países que representan. Claro, de todos modos, no representamos geográficamente los países, está roto el concepto geográfico, tampoco está representada proporcionalmente la superficie ni nada de eso. El concepto que nosotros desarrollamos fue buscar los íconos más importantes de Latinoamérica. Hubo que descartar enormes cantidades de íconos que nos hubiese gustado poner, pero nos quedamos con lo que entraba, hicimos lo que pudimos y que creemos que está relativamente bien representado. Bueno, y en ese descarte doloroso de algunos íconos, ¿qué es lo que finalmente quedó? ¿Se puede saber? Sí, quedó de Argentina. Escenarios realmente lindos, hicimos una especie de campo argentino que me parece que nos representa mucho. Tenemos en la parte de Caminito, en La Boca, en Riachuelo, y tenemos Puerto Madero, con sus torres y la parte de los doques. ¿Incluso el color del agua? E incluso el color del agua. El agua va a ser teñida del color correspondiente. Luego tenemos como muy importante Cataratas, aunque lo compartimos con los brasileños. Luego de Brasil tenemos Pan de Azúcar, tenemos la Bahía de Botafogo, el Cristo Redentor, tenemos una especie de carnaval callejero. ¿Y las favelas? Y las favelas y la mayoría de los edificios importantes de la zona de Botafogo. Luego, bueno, tenemos el Caribe, que es casi la estrella de esto, por el tema de lo que te comentaba, agua natural, que significa barcos navegando en el agua natural. ¿Cómo resolvieron ese problema, por así decirlo? Sí, es un gran problema. Se hizo un desarrollo tecnológico donde los barcos van guiados por debajo del agua. En sí funcionan como un barco a excepción del timón. El timón lo maneja una guía debajo de la pileta, pero el resto es un barco. Lo único que en lugar de tener una persona que lo maneja un sistema manejado por radio. Hay una computadora que le da órdenes al barco, arranca, para, espera que se levante el puente levadizo, espera que ya se levantó, avanzar, y así se manejó. Por lo que pudimos ver cuando llegamos al lugar, creo que esto se va a potenciar en la parte del Canal de Panamá, porque es un canal funcional. Sí, el Canal de Panamá es tal vez el desafío más grande y tal vez una de las cosas que más gente está esperando ver funcionar. No se va a representar la totalidad del Canal de Panamá por una cuestión de espacio, pero sí vamos a representar una esclusa tal cual en el Canal de Panamá. Con sus distintos niveles de agua. Con los niveles de agua, doble mano, o sea, tenemos un barco saliendo y barcos entrando. Tenemos más alta la parte interior del país, donde el agua está
muchos metros más arriba, en este caso está 10 centímetros más arriba, pero la operatoria del canal es absolutamente fidedigna, funciona tal cual el verdadero canal. Ahora, si uno va al corazoncito, ¿no? Porque uno siempre se enamora de su obra, ¿cuál es lo que más dedicación llevó, o donde pusimos más el corazón en esta obra y con todo el equipo de trabajo, obviamente? Mirá, es difícil contestarte esa pregunta. Yo trato de que quede lo mejor posible todo lo que hacemos. El canal tiene una enorme complejidad, pero a mí me gusta también que las escenas que representamos queden muy bien, así sea un bosque. De repente el Amazonas es un río que va a correr suave al principio, cada vez va a ir aumentando los caudales de agua, y vos decís, el Amazonas no tiene nada que ver con el canal. Pero bueno, todo lo que está en la maqueta tiene que quedar bien, no hay una preferencia por algo. Supongo que cuando la termine, sí, algo voy a elegir que va a ser algo que me guste mucho. Lo que más me gusta es hacerla. Bueno, y tiene como si fueran venas un recorrido muy especial, que estamos hablando de una trocha que recorre en gran parte, o por lo menos está presente lo que decías hoy, el espíritu del ferromodelismo. Exacto. Lo que pasa es que vos decís, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo conseguiste este trabajo? Esto empieza por ser ferromodelista. Lamentablemente es una enfermedad que uno adquiere y no se la puede sacar de encima, pero en este proyecto en particular no queríamos abusar del ferromodelismo. Queríamos darle a Latinoamérica la cantidad de trenes que tiene en la realidad. Porque sería muy fácil llenar de vías y hacer andar los trenes. Lo difícil es equilibrar los trenes, los autos, los barcos, todos los elementos para representar algo real. Esto no es un desarrollo freelance, estamos haciendo Latinoamérica. Claro, donde los trenes por ahí no tienen tanta presencia como en Europa, como Exacto. en Japón, donde tendríamos que hablar de los trenes bala, de trenes magnéticos, pero bueno, estamos hablando de Latinoamérica. Vamos a cerrar los ojos y imaginarnos que ya estamos en Times Square y ese es el gran día de inauguración. ¿Dónde estaría ubicada esta mega maqueta con respecto a los otros proyectos que van a compartir escenario? Sí, el proyecto en sí es enorme, es un lugar que está cerca de los 5.000 metros cuadrados, es un salón en L muy grande, en un primer piso, en la calle 44 a 30 metros del centro de Times Square. Pleno corazón del mundo, por así decirlo, porque está, todo lo que pasa por ahí. Pasa por ahí, es el centro absoluto de Times Square, ni siquiera está a una cuadra, está a metros de Times Square. La maqueta respecto al resto del proyecto creo que tiene un lugar privilegiado. Si bien hay otros equipos de gente trabajando en el mundo, en diferentes maquetas que van a estar todas comprendidas en el proyecto, a nosotros nos tocó hacer una maqueta que está aislada del resto, es una isla. Nosotros no tocamos con nadie más. El resto de las maquetas sí, se van compartiendo espacios y se van tocando una con otra. Todavía no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos. Si bien nosotros vemos por televisión lo que hacen los otros equipos y ellos también ven lo que hacemos nosotros, la sorpresa va a venir el año que viene cuando llegue el momento del ensamble, ¿no? Bueno, ahora nosotros pensamos en los paisajes, verlos de día, verlos a la luz del sol, pero ¿esto va a tener alguna interacción con las distintas horas de la jornada? Sí, por supuesto. Cuando se hace un show de este tipo, lo que se busca es darle un horario a la exhibición y en unos pocos minutos se realiza un ciclo noche-día para lograr el efecto de decir, bueno, se va oscureciendo el lugar, comienzan a encenderse las luces de los edificios, luego la iluminación pública en las calles, los autos prenden las luces y se produce el efecto que se produce en cualquier ciudad normal. Luego empieza a amanecer, se empiezan a apagar las luces y retomamos el día. De esa manera tiene una dinámica. Un efecto muy interesante que no te nombré antes es que hay un volcán, es un volcán que va a estar en Costa Rica, que está en Costa Rica el verdadero, es el volcán Arenal. Cuando sea de noche va a hacer erupción el volcán Arenal y se va a ver la lava en rojo muy fuerte cayendo por las laderas del volcán, que va a ser un efecto creo muy interesante para el visitante. ¿Y las cataratas de Argentina qué particularidad van a tener? Las cataratas obviamente, agua en cantidad muy interesante, se va a levantar un vapor, así un mist como se dice, que es por sacudir el agua y creemos que van a quedar realmente muy bien. Va a ser un lugar muy interesante. Van a tener los puentes que tienen las verdaderas con los visitantes y van a ver la relación entre un personaje
muy chiquitito y la magnitud de la catarata. Verdaderamente este recorrido que estamos haciendo creo que me hace pensar en una pregunta y es ¿qué diversidad de materiales se tuvieron que utilizar para representar las distintas cualidades del terreno, de las estructuras? Sí, la cantidad de materiales es enorme. O sea, de por sí, una cosa interesante, aunque por ahí no para la gente, es que el bastidor de la maqueta, o sea, la base de la maqueta, se hizo en metal. Es la primera vez que se hace un bastidor en metal. Y no, ¿normalmente de qué son? Normalmente son de madera. Digamos, es el material más maleable, más manejable para la gente. Para el que quiera construirse una maqueta, construye en madera. Nosotros elegimos el metal para distinguirnos un poco de lo estándar. Me parece que le da cierto toque profesional, ya que vamos a ir a llevarlo a otro país que nos va a querer traicionar con la tecnología también, va a querer ganarnos. Van a las grandes ligas. Exactamente, y queremos jugar en primera. Entonces, bueno, es un detalle. Uno dice, ¿por qué eso y por qué no otra cosa? Bueno, obviamente confiamos en que el nivel de detalle final de la maqueta va a ser absolutamente superador, pero empezamos por lo básico, empezamos por una cosa superior. Ahora, en lo personal, y te retrotraigo a esos 7, 10, 11 años de tu infancia, ¿qué pensás que esto pueda provocar en aquellos chicos que lo ven por primera vez? Teniendo en cuenta la época en que vivimos, donde los celulares, las tablets, nos tienen muy conectados, pero al mismo tiempo muy alejados, y quizás los chicos hayan perdido un poco la capacidad de asombro. El encuentro, y esto te lo digo a modo de esos pequeños que han podido ver cómo se está haciendo, ¿qué viste en sus caras? Y me parece que les despierta algo que no conocían. Ya yo creo que la época de la maquetería y todo pasó su época de oro, aunque en el mundo se están haciendo muchos emprendimientos de este tipo. Esto no es una novedad ni es una locura. El que está haciendo esto no está fuera de sí, sabe muy bien lo que hace. Yo creo que lo que vos decís es real. La gente está permanentemente vinculada a la PlayStation, a los celulares, a lo que sea, y pierde el contacto con la realidad. Vive un mundo virtual. Pero creo que tienen que tener un contacto con la realidad porque nosotros no vivimos en un mundo virtual. Entonces vamos a necesitar gente que en algún momento construya casas, haga trabajos de verdad, no se va a hacer todo virtual. Entonces esto es un poco una manera de abrirle la cabeza a la gente y que conozca cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacían las maquetas. No había un modo de desarrollar algo sin una maqueta. Y ensuciarse los dedos, y pegarse los dedos, y romper cosas, y recortar. Y tener para pensar mucho más que cómo apretar un botoncito para jugar en una PlayStation, ¿no? Bueno, ahora pensando en estos chicos que por ahí están viendo esto, o que ya lo traen, ¿qué le podrías decir? ¿Cómo podrían empezar al ferromodelismo, al maquetismo? ¿Cómo se empieza? Se empieza metiendo la mano, como vos acabas de decir, ensuciándote la mano. No necesitas ser un millonario para ir a comprarte un set de trenes enorme ni nada. Podés empezar haciéndote una casita con fósforos, con un pedacito de madera, con lo que sea, con una pintura que estaba en el fondo de tu casa, y empezás. Y a medida que empezás, progresás. Y cada vez progresás y seguís avanzando. Y bueno, si realmente lo que les gusta es el ferromodelismo, bueno, obviamente en algún momento van a tener que salir a comprar una locomotora, digamos. Pero si realmente no tenés medios, te puedes hacer vagones. Yo de muy chico me hacía los vagones yo mismo. No tenía plata para ir a comprarme los trenes. Tenía algunos trenes que me regalaron, pero quería tener más y... Pero aparte a veces no se conseguían los modelos que había acá, que son los que uno podía ver el día a día, sino que nos venían al país modelos extranjeros, europeos. Exactamente, gran parte del ferromodelismo es adaptar un material que no pertenece a tu país y no solo pintarlo, detalles mínimos, ir a sacarle una foto a un vagón para después con esa foto vos trabajar en algo que tenés y ajustarlo a la realidad. Seguramente. Digo esto porque desde aquellas General Motors del ferrocarril Belgrano, que eran muy difíciles de conseguir por el tema que son trocha angosta, era todo un desafío también para aquellos que querían tener sus propios trenes con los que vivían el día a día, pero sin embargo había muchas locomotoras a vapor, locomotoras europeas, pero no las nuestras. Por supuesto. Además, lo que tiene de bueno el ferromodelismo es la capacidad de llevarte a la didáctica, porque vos terminás estudiando de dónde salieron las locomotoras, cómo funcionaban las máquinas de vapor, vos decís, ¿qué tiene que ver? Te lleva solo, te lleva a eso. Un chico de hoy yo creo que no ve una locomotora de vapor ni de casualidad, pero si empieza en el ferromodelismo con una locomotora diésel, tarde o temprano
a través de un catálogo, lo que sea, va a llegar a la máquina de vapor y va a entender que antes el mundo funcionaba a vapor, aunque él no lo crea. Y para decirle a aquellos aficionados que Argentina es muy rica en cuanto a material rodante en toda su historia. Argentina era el país que red de ferrocarriles más grande tenía en Latinoamérica. Lo que pasa es que, bueno, en los años ya conocemos la historia, se fue abandonando por diferentes intereses o lo que sea. Sería muy importante que volviera a tener la red de ferrocarriles más grande de Latinoamérica. Son como las venas que atraviesan nuestro país. Y desde la Trochita en Esquel hasta el tren de las nubes, pasando por los ferrocarriles que heredamos de los ingleses, creo que hay mucha historia por contar. Y es una enorme historia. El tren, por ejemplo, la Trochita es un ferrocarril famoso a nivel mundial. La gente viene de Inglaterra, de lugares increíbles de Suiza, a ver la Trochita. Que no puede creer que todavía funcione. Exactamente. Nosotros tampoco podemos creer que funcione. Sí, es verdad, porque muchos de los repuestos que tienen esta Trochita lo sacan de lo que les quedó porque ya no se fabrican, de algunas locomotoras tiradas, y eso vale la pena también. No es ferromodelismo, pero es amor por los trenes. Y no te queda otro recurso. No te queda otro recurso porque son fábricas que desaparecieron. No se fabrica, obviamente, material para repuestear vapor. Es una locura. Pero bueno, hoy con la tecnología que hay se puede repuestear vapor sin recurrir a la fábrica original. Falta que haya voluntad. A veces no hay recursos para hacer las cosas, obviamente. Un equipo de voluntarios se pone a restaurar una locomotora y es un trabajo enorme, son 8 personas, no lo pueden hacer en un tiempo razonable. Pero con el tiempo posiblemente haya alguien que sponsoree ese tipo de cosas por solamente el gusto de recuperar esa historia que se perdió. Claro. Bueno, hemos recorrido desde Times Square hasta nuestra historia a través de algo en común y que es lo que te ha despertado de niño y lo estás llevando a su máxima potencia ahora. Así que quiero felicitarte por todo este trabajo, a vos, a tu equipo, desearte lo mejor para este 2017 que va a ser la fecha límite de entrega y verdaderamente agradecerte por habernos abierto las puertas y por poder compartir con la gente que está del otro lado en todo el país esto que están haciendo con mucho amor. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido y bueno, esto a mí me interesaría que le sirva a alguien, que lo ayude de alguna manera y quedamos abiertos para que si quieren volver, si quieren ver esto cuando esté más avanzado, porque obviamente está muy tibio todavía, puedan hacerlo y mostrarle a la gente el resultado final de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Qué historia la que acabamos de ver, justamente. Ricardo Martínez, ténganlo en cuenta, él es maquetista, él es argentino, vive en el conurbano bonaerense y su arte, el que está haciendo junto a toda su familia y colaboradores, estará presente en Times Square en Nueva York, precisamente representando todo lo que es América Latina. Y si bien lo que vimos estaba a medio armar, ya se podía de alguna manera interpretar lo que va a hacer, así que imagínense en la etapa completa lo que va a ser el deleite de grandes y de chicos, ¿por qué no? Allí entonces, Ricardo Martínez, esta historia que contamos hoy en Diálogos y Matices, dentro de estas palabras, historias que nos convocan, con la ayuda, por supuesto, de sus hijos, de esta gran familia, Ricardo Martínez Jr., Gabriela, Gabriel, Jorge Martínez, Daniel Martínez, Julián Lee y Lucas Laudani, que están detrás de esto y que hacen las delicias. Y yo creo que, más allá de ser un trabajo en lo profundo, se deben divertir a diario con esto que también es una manera de enseñar a trabajar y a querer las cosas y sobre todo a representarlas. Por supuesto, ustedes también pueden ser partícipes de estas historias, ya que se pueden comunicar con nosotros a través de la red social Facebook. Estamos como Diálogos y Matices. Todas las historias que ustedes crean puedan ser protagonistas de este espacio, así nos la pueden hacer llegar. Mi nombre es José Cuello y realmente quiero agradecerles por estar del otro lado acompañándonos en Diálogos y Matices, como dije, palabras e historias que nos convocan. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.